La peste negra, la pandemia que sumió al mundo en el horror. Bienvenidos a Terror en Pantalla. Hoy nos sumergiremos en uno de los episodios más aterradores de la historia de la humanidad, la peste negra, la pandemia que sumió a Europa en el caos absoluto y cambió el curso de la civilización. Un enemigo invisible, capaz de matar en cuestión de días, se extendió sin control, dejando una estela de muerte y desesperación. En un tiempo donde la ciencia no podía explicar lo que sucedía, el miedo y la superstición se apoderaron de la gente, dando lugar a rituales macabros, persecuciones sangrientas y colapsos sociales sin precedentes. ¿Qué causó la peste negra? ¿Cómo llegó a Europa? ¿Qué teorías surgieron para explicarla? ¿Y qué cicatrices dejó en la humanidad? Acompáñanos en este recorrido aterrador por la peste que casi destruyó el mundo medieval. El origen de la oscuridad. Para comprender la peste negra, debemos viajar atrás en el tiempo, a un mundo donde la higiene era escasa, las ciudades estaban abarrotadas de gente y la medicina era poco más que superstición. Se cree que la peste negra tuvo su origen en las estepas de Asia Central, una vasta región donde las ratas y otros roedores convivían con las tribus nómadas. Allí, una bacteria mortal, Yersinia pestis, habitaba en las pulgas que infestaban a estos animales. Pero lo que comenzó como una enfermedad local, pronto se convertiría en una catástrofe mundial. Durante el siglo XIV, el comercio entre Asia y Europa estaba en su auge. Las caravanas que viajaban por la ruta de la seda transportaban especias, sedas y otros bienes valiosos, pero también traían consigo la muerte. El primer gran brote documentado ocurrió en el año 1331 en China, donde registros históricos hablan de millones de muertos a causa de una misteriosa enfermedad. Sin embargo, fue en 1346 cuando la plaga dio su salto más devastador, la ciudad portuaria de Cafá, en Crimea. El asedio maldito de Cafá. Cafá era una próspera ciudad comercial controlada por mercaderes genoveses. Pero en 1346 fue sitiada por los mongoles, quienes planeaban tomarla por la fuerza. Durante el asedio, la peste bubónica comenzó a devastar las filas mongolas. En un intento de utilizar el terror como arma, los mongoles comenzaron a lanzar cadáveres infectados sobre los muros de la ciudad con catapultas. Este acto macabro, considerado por algunos uno de los primeros casos de guerra biológica de la historia, sembró el pánico dentro de Cafá. Cuando los genoveses lograron escapar en sus barcos, llevaron consigo la enfermedad, propagándola por el Mediterráneo. En 1347, los barcos genoveses llegaron a Mesina, en Sicilia. A bordo, la muerte viajaba con ellos. Los marineros estaban cubiertos de llagas negras, tosiendo sangre y muriendo en agonía. Intentaron expulsarlos del puerto, pero era demasiado tarde. La muerte negra se extiende. Desde Sicilia, la peste se expandió rápidamente por Italia, Francia y España. Las ratas infectadas viajaban en barcos mercantes, extendiendo la enfermedad a cada puerto en el que atracaban. Para 1348, la plaga ya había alcanzado Inglaterra y Alemania. Las ciudades europeas eran el lugar perfecto para que la peste se propagara. La mayoría de las calles estaban llenas de basura, los desechos humanos eran arrojados por las ventanas y las casas estaban infestadas de ratas. Las víctimas morían en cuestión de días. Primero, una fiebre alta y un dolor insoportable. Luego, aparecían grandes bubones oscuros en la ingle, el cuello y las axilas. La piel comenzaba a ennegrecerse debido a la necrosis. Y en su etapa final, la enfermedad afectaba los pulmones, causando una tos sangrienta y una agonía indescriptible. El miedo se apoderó de las calles. Los médicos no tenían respuestas. El colapso de la civilización. A medida que la peste negra avanzaba, el orden social se desmoronó. La gente abandonaba a sus propios familiares para evitar contagiarse. Los cadáveres se apilaban en las calles, sin espacio suficiente para enterrarlos. Las personas, desesperadas, recurrieron a métodos extremos para intentar protegerse. Algunos nobles y comerciantes ricos huyeron al campo, dejando las ciudades a su suerte. Otros creían que la peste era un castigo de Dios, lo que dio lugar al surgimiento de los flagelantes.
Estos fanáticos religiosos recorrían los pueblos, azotándose brutalmente con látigos y cadenas, creyendo que su sufrimiento aplacaría la ira divina. Los judíos fueron otro grupo blanco de la ira popular. Fueron acusados de envenenar los pozos, lo que provocó brutales pogromos en ciudades de Alemania y Francia. La paranoia y la desesperación llevaron a actos de crueldad sin precedentes. El fin de una era y las consecuencias. Para 1351, la peste negra había matado entre 25 y 50 millones de personas en Europa. Ciudades enteras quedaron despobladas. El campo se llenó de tierras abandonadas y los castillos quedaron sin sirvientes ni soldados. La Iglesia, que había sido la máxima autoridad en la Edad Media, sufrió un golpe irreparable. Muchos sacerdotes murieron, y la gente comenzó a dudar de la protección divina. Este fue el inicio del fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. A pesar de su devastación, la peste nunca desapareció. Hubo nuevos brotes en los siglos siguientes, y la bacteria Yersinia pestis sigue existiendo hoy. La gran pregunta es, ¿podría volver a ocurrir una pandemia similar? La peste negra fue una de las tragedias más aterradoras de la historia. No solo destruyó millones de vidas, sino que también cambió el curso de la civilización. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Podría el mundo enfrentar otra pandemia de esta magnitud? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Terror en Pantalla para más relatos impactantes. Nos vemos en el próximo video, si la peste no nos alcanza primero.